derechos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Tiempo de Derechos. Este espacio está destinado a informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de sus derechos desde la cotidianidad. Para ello, en cada programa plantearemos un nuevo tema que será aclarado y profundizado por profesionales y especialistas, quienes serán los encargados de responder nuestras inquietudes y las de ustedes, queridos televidentes. Seguimos contigo, Ileana, para que nos expliques cuál es el tema de hoy en Tiempo de Derechos. Gracias, Cruzcaya. Un saludo a la ciudadanía que nos acompaña en esta nueva oportunidad para tratar temas de interés social relacionados directamente con nuestros derechos. En esta oportunidad trataremos el tema igualdad y libertad religiosa en el Ecuador, un tema que no ha sido profundizado en nuestro país y que sin duda es importante tratarlo y ponerlo sobre la mesa, teniendo en cuenta que forma parte de nuestra Constitución y que además es un derecho inalienable de todos los seres humanos. Según el artículo 11 de la Constitución del Ecuador, señala la igualdad de las personas e indica también que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, etc. Si bien la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas se identifican como católicos, hay un porcentaje de población que no forma parte de esta creencia religiosa. Y posiblemente esto ha sido causa de discriminación en nuestra sociedad. La libertad religiosa implica no solo el escoger libremente nuestra creencia, sino que la misma sea respetada por los demás. ¿Qué les parece si para dar inicio a este panel los grabamos el siguiente reportaje, donde daremos a conocer más sobre este tema? Veamos. La religión ha jugado un papel muy importante a través de la historia de la humanidad. Implica un vínculo entre los seres humanos y sus creencias. La libertad de culto o libertad religiosa es el derecho fundamental de todas las personas a profesar libremente una creencia o ninguna y que su decisión sea respetada. En Ecuador, este tema está presente desde inicios del siglo XX. El reconocimiento de un Estado laico ratifica que ninguna religión será tomada como oficial. Sin embargo, el laicismo no ha sido suficiente para garantizar una igualdad religiosa en nuestra sociedad. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 8 de cada 10 personas en Ecuador se identifican como católicas. Pero, ¿qué pasa con el resto de la población? ¿Cómo desarrollan su fe las personas que tienen otras creencias? La ley de cultos que rige en el país data de 1937, por tanto, necesita ser ajustada a la actualidad. Sin duda, uno de los principales inconvenientes con los que deben luchar quienes pertenecen a creencias diferentes son la discriminación y la exclusión. El desconocimiento social de la existencia de varias creencias religiosas ha provocado que las personas sean víctimas de discriminación, ocasionando conflictos en su vida personal, familiar y profesional. Estábamos con mi hija caminando por la calle Robles y Amazonas y un señor estaba hablando por celular. Cuando nos vio pasar y nos dijo a las dos, espérame, que aquí vienen unas dos musulmanas. Y cerró el teléfono y se dirigió a nosotras y nos dijo que teníamos que sacarnos el trapo de la cabeza, que aprendamos a ser mujeres, que aquí ya no estamos en ese país en donde somos oprimidas y que aprendamos a ser gente civilizada. Como yo estaba cursando primer bachillerato, tenía que hacer participación ciudadana y eran los sábados. Y ahí en el colegio tenía que asistir o si no iba a perder el año. Con mis papás pusimos una carta explicando que yo era adventista y que no podía ir porque respetaba el sábado y era mi creencia. Pero ahí en el colegio no aceptaron. Muy triste saber que ahora nadie respeta los derechos. Y dicen que respetan, pero no es verdad. Por ejemplo, en mi caso pasé por muchas cosas y nunca nadie respetó mi religión, ni siquiera en lo que yo creía. La diversidad religiosa ha sido utilizada como pretexto para generar violencia entre diferentes comunidades, ocasionando destrucción y muerte. Es imprescindible que todos y todas comprendamos la necesidad de una cultura de respeto hacia las creencias de las personas. Únicamente así podremos terminar con actos de discriminación que limitan el goce de derechos. Los seres humanos contamos con igualdad de derechos. Respetar la creencia de los demás es respetar sus derechos. Muy importante lo que nos muestra el reportaje. Precisamente la igualdad en derechos entre seres humanos es lo que nos permite tener una creencia diferente a la de los demás y que ésta debe ser respetada. Para analizar este tema nos acompaña el defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, quien nos explicará más a profundidad lo que implica, según nuestra Constitución, la libertad de creencias.
También contaremos con la presencia de Luis Fernando Muñoz, presidente de CONALIR. CONALIR es el Consejo Nacional de Igualdad Religiosa en Ecuador. Con él trataremos la discriminación desde el enfoque de diferencia de creencias. Para empezar con el panel, ¿qué tal, Ramiro? Si nos cuenta cuál ha sido su experiencia en el trabajo en pro de los derechos humanos. Muchas gracias, Eliana, un saludo. Bueno, yo he trabajado en derechos humanos desde muy joven, al principio con la sociedad civil, luego me involucré con el Estado, específicamente en materia constitucional, pero creo que es necesario hacer una diferencia. En los años 80, en los años 90, se trabajaba mucho el tema de libertad de las personas, pero en los últimos años hemos reforzado la situación de la igualdad de las personas. Son complementarias, no existe libertad sin igualdad, la igualdad complementa la libertad. Por eso que ahora el tema de la manera que se ha planteado en libertad religiosa debe ser complementada también como igualdad religiosa. Y me parece que en eso estamos empeñados las personas que ahora trabajamos los derechos humanos, alcanzar la igualdad de las personas en todos los ámbitos. Desde su perspectiva, Luis Fernando, cuéntenos sobre CONALIR. ¿Cómo lograron juntar tantas diferentes creencias religiosas en un grupo de personas? Gracias, Liliana, por la invitación. Un saludo cordial también al defensor del pueblo, al doctor Ramiro Rivadeneira, al contertulio, al imán Juan Soquillo. Qué buena pregunta, porque el Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa sí tiene vida jurídica desde hace poco tiempo. Sin embargo, el Estado invitó a diferentes organizaciones religiosas a que pudieran participar de un debate en la construcción de un proyecto de ley. Esto fue direccionado desde el Ministerio de Gobierno en el año 2009. Hubo una convocatoria de aproximadamente 1000 organizaciones religiosas. Se escogieron 20 personas para la redacción de este proyecto de ley, y de este grupo fueron quedando aquellas personas que abanderaron y defienden este proyecto de ley de libertad e igualdad religiosa. Miro, en cuanto a la libertad religiosa, ¿cuál ha sido su aporte y desde qué ámbitos en cuanto a la defensa de este derecho? Bueno, hemos trabajado realmente en muchos espacios. Creo que lo más significativo, como mencionaba Fernando, es habernos sentado en la mesa con diferentes organizaciones religiosas. Debo decir que la primera vez que lo hicimos había un ambiente no de mucha confianza, ciertamente, porque no ha habido una costumbre en el país de sentarnos en la mesa a trabajar el tema. Hay temas que generalmente pasan invisibilizados. Así que cuando lo hicimos teníamos adventistas, musulmanes, católicos romanos, católicos ortodoxos sobre la mesa y empezamos a conocernos. Creo que conocernos fue lo principal, el principal paso que dimos. Y desde ahí todo fluye, porque desde conocernos a empezar a hacer la normativa, a empezar a proponer política pública, a empezar a decirle a la sociedad que debemos hacer conciencia sobre lo que significa la igualdad de todas las personas y también la igualdad en el ámbito religioso. Creo que es lo que nos ha caracterizado los últimos años. Hay muchas cosas por hacer todavía, por supuesto. Claro. Todavía tenemos normativa que llevar adelante, pero creo que estamos avanzando en ese camino. Y es importantísimo haber dado el primer paso, porque nos pone a pensar a ver cómo abordamos, cómo llamamos a diferentes grupos de personas con diferentes creencias a reunirnos y el miedo de cómo nos ponemos de acuerdo. ¿Ha sido difícil eso? No, creo que no. Creo que cuando los líderes, los representantes de las organizaciones religiosas ven que podemos trabajar articuladamente, que podemos caminar de la mano, que podemos llevar adelante un proyecto que no significa nada más que estar en el mismo plano de igualdad y de libertad, que darle vida a la Constitución, cuando garantiza nuestros derechos de libertad de creencia, libertad de religión, práctica de la religión, es estar en el mismo plano de igualdad, más allá de los porcentajes que puedan establecer la sociedad respecto a cuántas personas pertenecen a una entidad religiosa. Todos tenemos los mismos derechos, así como tenemos las mismas obligaciones, y creo que eso es lo que ha primado en nuestra reflexión. La libertad de culto es un derecho que ha sido, si cabe el término, un poco opacado por la discriminación, y el desconocimiento. Cuéntenos, Luis Fernando, ¿cuál ha sido su experiencia en relación a eso? Hay varias experiencias que podemos contar, pero la más cercana. Sí. La semana anterior, mediados de semana, llegamos a un centro comercial, el centro norte de la ciudad.
En el almuerzo, soy cristiano adventista del séptimo día, entonces agradecemos a Dios por los alimentos. Circunstancialmente, en el mismo momento, estaba el imán Juan Suquillo y su familia. Cuando él estaba haciendo un agradecimiento, una plegaria a Dios, llegaron los guardias de seguridad y dijeron que no podía realizar esos actos. Eso es un acto de discriminación. Realmente la sociedad tiene un sentido de que el Estado es un Estado laico y que está completamente separado. Sin embargo, no entendemos el sentido de cooperación, que sí entiende que existen ciudadanos que tienen sus creencias religiosas. Existe discriminación en el país. Es impresionante cómo podemos percibir hoy en día eso. Y bueno, en la actualidad vemos mucho a nivel mundial esto, ¿verdad? Usted mencionaba al imán Juan Suquillo, ¿verdad? ¿Qué religión profesa? Lo tendremos de invitado en el siguiente bloque. Él es el musulmán. Es musulmán. Sí. Entonces, efectivamente, podemos ver cómo estos actos de discriminación pues están latentes. Con lo que podemos escuchar es difícil a veces poderlo manejar de la manera correcta, orientado siempre en defensa de los derechos humanos. Continuamos con nuestro programa. Hoy estamos tratando el tema libertad e igualdad religiosa. Damos la bienvenida a Juan Suquillo, vicepresidente de CONALIR y representante de la comunidad musulmana en el país, quienes nos acompañará durante este segundo bloque. Bienvenido, Juan, muchas gracias por su presencia. Gracias, Liliana. Juan, dentro de su comunidad, cuéntenos un poco qué ha significado el concepto de libertad religiosa. Bien, primero agradeciendo al señor defensor del pueblo, al prestigioso canal y a mi contertulio. La libertad religiosa ha sido dentro de la comunidad musulmana en muchos casos pues entendida bajo los parámetros que nos da la Constitución, y de acuerdo a ese marco legal pues muchas de las personas aquí ecuatorianas han adoptado la fe del Islam. Tenemos migraciones también que vienen de otros países, y bajo ese aspecto, teniendo este marco de protección, han querido profesar su fe, establecer mezquitas, centros de adoración propio, y en algunos casos han sido un tanto difíciles. El establecer mismo nuestro centro islámico en el año 94 nos cobró 4 años hasta su aprobación. Sacadas de permiso. Sí, y bueno, todo un vía crucis. Fuimos aprobados en el año 98. Gracias a Dios, pero tenemos esta personería jurídica, y en base a esta, pues hoy día estamos junto con la Defensoría del Pueblo y con el Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa, indicando que la igualdad es a la libertad, a las instituciones, al derecho mismo que tienen las personas de profesar su religión, y bajo ese aspecto pues a la entidad jurídica, a la personería jurídica, es esa igualdad. No es una igualdad numérica, no es una igualdad, es una igualdad que tiene que ver con la dignidad del ser humano. Es importante lo que nos dice Juan respecto a la dignidad del ser humano, respetar. La creencia es respetar la dignidad de todas las personas. Ramiro, nuestra Constitución garantiza la libertad de creencias, efectivamente. Sin duda un avance extraordinario en materia de derechos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, la Constitución ciertamente tiene desarrollo en muchos derechos, pero un tema es la igualdad formal, la que está escrita, pero otro tema es la igualdad material. Fíjese cómo estamos escuchando algunas versiones ahora de Juan respecto a lo que le ha costado realmente instalar. ¿Y nos puede explicar, Ramiro, un poquito más para que la ciudadanía nos entienda de mejor manera cuál es la diferencia entre la igualdad formal y la igualdad material? Sí, la igualdad formal es la que está escrita en la normativa, en la Constitución, en las leyes. La igualdad material
es la que vivimos en la vida diaria, en la práctica. Perfecto. Y decía, por ejemplo, hay algunos casos en donde nos demuestra que la igualdad material pues aún no se ha desarrollado permanentemente. Por ejemplo, lo que nos ha contado Juan respecto a la imposibilidad o la dificultad que tiene de instalar inclusive su infraestructura. A mí me gustaría en un momento preguntarle a Juan qué problemas tienen, por ejemplo, con los hijos de las personas musulmanas, a qué escuelas van, ¿no? Porque muchas veces estos inconvenientes existen, o su día sagrado es el viernes. ¿Qué dificultades tienen con que su día sagrado sea el viernes en una sociedad en la que el día de descanso es el domingo? Lo mismo pasa con Fernando, que nos contaba hace un momento estas dificultades que se pueden dar en la vida diaria sobre orar, o el día sagrado de los adventistas es el sábado. ¿Qué dificultades les ha representado esto? A mí me parece que hay en la práctica algunos niveles de desigualdad sobre los que debemos reflexionar. Si usted ve, por ejemplo, en la prensa, muchas veces aparece un criterio de una institución que es la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y dice, la Iglesia considera que, y todo el mundo tiene que entender que hay una sola Iglesia, cuando eso no pasa en nuestra sociedad. Hay varias organizaciones religiosas y hay varias iglesias. ¿Cuál iglesia es la que considera lo que está diciendo la prensa? Todo esto tiene que llevarnos a reflexionar ciertamente sobre estos niveles de desigualdad invisibilizados, pero que coexisten con nosotros. Sí, Juanito, no sé si nos puede ayudar dando respuesta a la pregunta del Yo creo que los niveles de desigualdad que vivimos, no solo en el Ecuador, en América Latina, en la península ibérica inclusive, tiene que ver con esta visión eurocentrista de los derechos humanos. No hay siquiera una denominación dentro de nuestra Constitución, y por eso es que CONALIR está abogando por una nueva ley que haya de libertad e igualdad religiosa. No hay una forma de denominar aquellas entidades religiosas, aquellas reconocidas por el Estado, que no se denominan iglesias, como la comunidad musulmana, como la comunidad judía, como la comunidad Bahá'í. No son iglesias, ¿no es cierto? No hay ni siquiera el nombre apropiado para referirse a estas instituciones. Entonces parte desde ahí esta visión muy marcada, como dije, eurocentrista, y que tenemos que abrirnos, a pesar de que ya han hecho varios esfuerzos, ¿no es cierto?, en materia de derechos. Entonces hay un desconocimiento, hay una barrera, se invisibiliza y no hay una debida separación entre lo que se aboga, que es un Estado laico, una separación de competencias y de autonomía del Estado con lo que son las entidades religiosas. Eso es bastante difícil todavía hoy en día en nuestro país. ¿Cómo podemos, Ramiro, solucionar esto? O sea, si bien es cierto, la Constitución garantiza derechos, pero la práctica nos dice otra cosa, lo que nos menciona Juan. ¿Cómo podemos evitarlo, solucionarlo? Sin duda alguna son procesos culturales, pero debemos ir cambiando ciertos conceptos. Por ejemplo, a veces se cree que las religiones tienen nacionalidad, y eso no es verdad. Cuando uno aboga por una situación de estas, se puede escuchar en la ciudadanía decir, bueno, pues estas son las leyes del país y si no les gusta que se vayan a su país, ¿no? Cuando lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de Juan... Imagínate a mí que me digan, váyase a su país. Yo soy un ecuatoriano, un quiteño. En algún momento, en 1981, estuve parte de la defensa ecuatoriana por nuestros límites, por nuestros derechos, y me mandan a un país que en Paquilla, estuviste peleando por Ecuador en Paquilla, efectivamente. Exactamente, mi mano, y pues no, me mandan a otro país, ¿no? Fíjate lo ecuatoriano que eres ecuatoriano por musulmán. La gente cree que como es ecuatoriano, tiene que profesar la religión católica exclusivamente. Lo mismo pasa con personas de la religión católica en otros países en donde la religión mayoritaria es otra. Diferente. Y son personas que nacen ahí. Así que lo primero que hay que hacer es terminar con la idea de que las religiones tienen nacionalidad.
Cualquier persona de cualquier parte geográfica del mundo puede profesar cualquier religión y tiene que hacerlo en términos de dignidad. Efectivamente. Juan, ¿es posible una convivencia pacífica entre personas de diversas religiones? Por supuesto, yo creo que sí. Sentarnos a dialogar y a entendernos como cuán diversos somos como personas y a la vez que somos iguales dentro de una familia humana, ver lo grandioso que es ese ser supremo que está ahí arriba, que es el mismo que todo el mundo profesamos, lo denominamos, creemos en él, y cuán pequeños somos cada uno de nosotros, cuán ínfimos, cuán minúsculos somos ante él. Entonces eso nos hace reflexionar exactamente en esta igualdad que tenemos, ¿no? de género humano, y así pues tratar de ir puliendo todos estos problemas que tenemos a diario. Ramiro hablaba de los jóvenes, de los niños, inclusive aquí en el Ecuador, que tenemos casos bien marcados de discriminación, criaturas de pequeña edad que son discriminados, y las mujercitas musulmanas tienen que utilizar un velo propio de su religión, pues les dicen, no, sáquese ese trapo. ¿En los colegios, en las escuelas le prohíben? En los colegios y escuelas. Entonces hemos tenido que desarrollar un pequeño manual para que diga al profesor cómo debe tratar a un niño musulmán. Es decir, que van a buscar un colegio, una matrícula, y van con el manual en la mano diciendo, a ver, necesito... en la mano, sí, exactamente, sí. Tenemos que ir cambiando poco a poco, a medida de que nos consideremos hermanos de esta gran familia humana. Todos y cada uno somos hermanos de humanidad. Así es. ¿Cómo promovemos el laicismo en nuestro estado, Ramiro? Bueno, creo que hace falta una conciencia para desarrollar política y normativa también. Las cosas que se están hablando aquí en el Ecuador, a lo mejor lo vivimos en términos de pacificación, digamos. De todas formas, no estamos alrededor de un conflicto de violencia por el tema de religión, pero la ciudadanía y la sociedad tienen que pensar que hay otras partes del mundo en donde viven estos conflictos, esta violencia por religión, y jamás esperamos que en Ecuador nos pueda llegar a ocurrir una situación de esta naturaleza. Por eso es necesario pensar que siempre la igualdad de las personas nos lleva también a la resolución pacífica de los conflictos. Si nosotros pensamos en las personas como seres humanos semejantes, iguales a nosotros, no tengan ninguna duda que vamos a solucionar nuestros temas de la mejor manera. Me parece que, ¿cómo llevar adelante esto? Bueno, siempre un derecho se lleva adelante con normativa, que en este caso existe, se lleva adelante con institucionalidad que la protege y la promocione, pero se lleva adelante con un cúmulo de actividades que deben nacer de las propias organizaciones, de la ciudadanía y de las instituciones con respecto a promover este tipo de derechos. Gracias por sus valiosos comentarios frente a este tema. Como han mencionado nuestros invitados, es posible manejar una convivencia pacífica basada en el respeto hacia la creencia del otro. Solo de esa manera se garantizará el cumplimiento de nuestros derechos. Ahora les invitamos a ver el siguiente video sobre Dietrich Bonhoeffer, un líder religioso alemán que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Bonhoeffer, pastor protestante y teólogo luterano. Veamos el video, por favor. Datos de interés.
Luego de ese pequeño corte comercial, damos paso a nuestra compañera Cruzcaya, quien nos presentará el segmento Tiempo de Opinión, un espacio destinado a conocer las opiniones de la ciudadanía. En esta ocasión vamos a ver lo que piensa la ciudadanía sobre la libertad e igualdad religiosa. Gracias, Liliana. Efectivamente, es tiempo de conocer lo que opina la gente y para esto salimos a la calle y les preguntamos lo siguiente. Veamos. Tiempo de opinión. Bueno, todos tenemos una libre forma de expresarnos y derivarnos a un tipo de religión, pero para mí solamente hay una religión que es la verdadera, que es Dios. Bueno, en realidad pienso que la creencia religiosa debe nacer de acá del corazón. Y aprender a eliminar los defectos psicológicos teniendo conciencia es lo importante para saber que tenemos un Dios interno cada uno. Yo creo que cada persona tiene el derecho a tener su propia creencia. No creo que deba existir discriminación al respecto si es que yo creo en Dios o no. No debe existir. Cada persona es independiente y cada persona debe valorar lo que cree. Yo creo que sí, porque, o sea, si hablaran entre ellas, podrían llegar a acuerdos y vivir pacíficamente, sin necesidad de discutir. Yo creo que sí. Si nos pusiéramos, nos diéramos esa oportunidad, yo creo que sí. No habría ningún inconveniente. Sí, bueno, más se escucha fuera del país, ¿no? En Medio Oriente, se escucha incluso en Estados Unidos. Aquí en el Ecuador creo que no he escuchado mucho de ese tema, pero debe existir. En mi colegio, como hay cristianos, pero también es un colegio católico, pero como que se respeta y no, o sea, también se tiene como esas clases de que hay que respetar a las otras creencias y que no hay que discriminarles ni nada de eso. Justamente me ha enseñado a respetar absolutamente todas las religiones y creencias, porque si hablamos de Dios, Dios no es una religión, es una vivencia. Y es que Dios está interno en cada ser humano. Tiempo de opinión. Muy importante lo que nos dice la ciudadanía respecto al derecho de tener una creencia diferente y el respeto que debemos tener frente a esto. Ahora les invitamos a conocer las opiniones en medios sociales. Viviana Gómez dice: el crecimiento espiritual se asemeja al crecimiento físico y mental, por lo tanto no creo que debe imponerse pautas, tanto para obligar a sentenciar que un miembro de familias constituidas o que adoptaron distintas religiones deba seguir en la misma línea de elección, tanto niños como adultos. Al momento de comenzar a ejercer su sentido común, conciencia alrededor de los 8 años, debe ser respetado tanto como un adulto en todos los aspectos de la vida. Daniel Andrés Viera comenta: lamentablemente, la religión actualmente es impuesta por tradición en las personas y por lo general es mal visto cuando alguien decide cambiar esta tradición y optar por una nueva. El derecho de elegir nuestra fe debe empezar con la aceptación de la familia. Diego Pinto dice: yo creo que cada uno debe escoger su religión y los demás deben respetar esta decisión. Nadie puede juzgar ni mirar mal a una persona que tiene distintas creencias. Estas fueron las opiniones recibidas. Agradecemos sus comentarios y les invitamos a que sigan participando en nuestros medios sociales. En Twitter, @defensoriec y en Facebook, /defensoriec. Ahora damos paso nuevamente a Ileana y nuestros queridos invitados para continuar con el programa. Muchas gracias. Gracias, Cruzcaya, por presentarnos las opiniones de la ciudadanía y a nuestros seguidores y seguidoras en medios sociales. Según los comentarios recogidos, podemos evidenciar que la ciudadanía comparte la idea del respeto entre seres humanos. Si bien es cierto, hay una creencia mayoritaria, no quiere decir que debamos dejar de lado a quienes no compartan dicha creencia. Ramiro y Fernando, después de escuchar las opiniones de la ciudadanía, cuéntenos cuál es su apreciación al respecto. Empezamos con usted, Ramiro. Gracias, Ileana. Bueno,
Realmente vemos que las opiniones de la ciudadanía son positivas, se basan en el respeto, pero debemos preguntarnos si estas opiniones positivas se están traduciendo a la práctica, a la vida real, institucional. A mí me preocupa que las instituciones, las que formamos parte del Estado, las del Ejecutivo, las de la Asamblea Nacional, las instituciones mismas de elección, las del Consejo Nacional Electoral, las de justicia o las de control, estamos haciendo lo suficiente para garantizar el derecho a la libertad de igualdad religiosa. Tenemos normativa interna, me pregunto, hemos desarrollado política pública para garantizar esta igualdad, y creo que no, la respuesta es no. Si empezamos a ver detalladamente qué tenemos cada una de las instituciones al interior de nuestra organización, qué protocolos existen, qué reglamentos existen, qué resoluciones existen, seguramente vamos a encontrar que son muy pocas. Es decir, de la opinión de la ciudadanía positiva debemos dar el salto cualitativo a hacer verdad, realidad en nuestras instituciones para la atención de las personas, para el mejor servicio a la ciudadanía, el verdadero derecho a la libertad religiosa y a la igualdad religiosa. Así es, Ramiro. Luis Fernando, la ciudadanía nos comentaba que estaba de acuerdo que en la igualdad de creencias. En la práctica, ¿realmente se da eso? El derecho humano es un derecho que abarca para aquellas personas que creen, así también como aquellas personas que no creen. Me parece que el Ecuador es un ejemplo en donde seriamente se han podido sentar varias organizaciones religiosas a conversar y debatir sobre este tema, a defender un derecho humano, el derecho humano de la libertad religiosa. Pensamos que el Ecuador en materia de políticas públicas sí nos hemos quedado atrás, porque en la máxima expresión de la política pública tenemos una ley, y en realidad tenemos una primera ley de 1904, luego una ley de 1937, totalmente anacrónica hasta el día de hoy. En realidad sí nos hace falta conversar la ciudadanía, el Estado, en favor de establecer unos principios, de establecer reglas claras que produzcan la armonía en el respeto y no la tolerancia, porque la tolerancia nos habla de una especie de concesión y el derecho humano no se concede, la vida no se concede, es un respeto en realidad. Juan nos contaba en el bloque anterior sobre lo que viven a diario respecto a tener que ir al colegio y prácticamente con el manual en la mano para que las autoridades de las entidades educativas tengan conocimiento de que debemos respetar esos espacios, esas acciones que están dentro de una profesión, de una religión que se profesa, perdón. ¿Alguna experiencia, Luis Fernando, tiene usted que nos pueda compartir, algo que ha vivido a diario, nos puede compartir con la ciudadanía, que ellos se sientan identificados con ese ejemplo? Sí, un caso muy interesante. Para acceder a la universidad pública tenemos un examen de ingreso del ENES, y este examen se lo toma en el día sábado. Para nosotros los adventistas del séptimo día es un día sagrado de puesta del sol del día viernes a puesta del sol del día sábado, y un examen que solamente se lo tomaba por ley en sábado era discriminatorio. El funcionario público dijo: mientras yo esté aquí no tomaremos el examen en otro día. En realidad es un criterio subjetivo que tiene el funcionario público, no acatando los principios constitucionales que tenemos ahora. Se cambió el funcionario, vino otro funcionario al que acudimos a la Defensoría del Pueblo, en un acuerdo, firmamos un acuerdo para no discriminar a este segmento de la población. Entonces yo creo que los mecanismos están allí, solamente que a veces la ciudadanía no los conoce y que tenemos que ejecutarlos. Ramiro, con este ejemplo que nos comenta Luis Fernando, ¿cómo puede ayudar la Defensoría del Pueblo? Sí, es un caso muy bonito, la verdad, porque terminó con una solución propositiva, terminó con esa rigidez también que Fernando explica había en el funcionario público, es decir, la aplicación de una norma o de una política pues
que únicamente estaba direccionado a un segmento de la población e invisibilizaba a otra. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, en realidad debemos atender los casos como este que se ha mencionado, que es un caso de tutela, pero no podemos quedarnos únicamente en la protección de los casos individuales, debemos promocionar los derechos. Ahora ya tenemos departamentos o unidades de educación, de promoción de derechos, de incidencia en política pública dentro de la Defensoría del Pueblo, con los que trabajamos tomando los insumos, precisamente los casos, y por eso nos hemos involucrado con el tema de libertad e igualdad religiosa, porque los casos nos demuestran que hay una realidad negativa, si es que cabe el término, que debemos volverla propositiva, positiva, constructiva, y creo que ese es el aporte que está dando la Defensoría del Pueblo. Interesante escuchar eso. Invitamos a la ciudadanía que si se sienten identificados con una problemática parecida, acudan a la Defensoría del Pueblo, que siempre va a estar abierta para atender a todas las personas que lleguen a ella. La libertad religiosa es un tema que nos compete a la ciudadanía, instituciones y comunidades de fe. Cada quien desde cada uno de sus espacios podemos aportar para que este derecho sea respetado y se conviva con respeto e igualdad. Nuestra Constitución señala la prohibición de discriminación por creencia religiosa. La convivencia basada en el respeto hacia los derechos de los demás es primordial al momento de hablar de igualdad. La creencia religiosa de una persona no puede en ningún concepto, ningún motivo ser causa de discriminación. Agradecemos a nuestros queridos invitados quienes con sus aportes y comentarios nos han ampliado el panorama de conocimiento referente a este tema. Ramiro, Luis Fernando, Juan, muchísimas gracias, quien nos acompañó en el panel, en el segmento anterior, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.